Hola criptoemprendedores, sean bienvenidos una vez más a su canal de Cripto Emprendo. Le habla su amigo y servidor Pedro Campos. En el vídeo de hoy vamos a estar realizando un análisis a todas las preguntas que se le realizaron al nuevo CEO de PointPay en el reciente AMA que tuvo lugar el día miércoles 20 de octubre del año 2021. Así que quédate hasta el final. Ese AMA tuvo una duración de más de una hora. Hice un resumen de todo el enfoque que le dio el CEO Vladimir a este AMA y lo importante que es para ti ver este video, porque cada una de las principales preguntas que pude seleccionar, las cuales consideré importante, voy a hacer un análisis que espero que te guste. Sin más preámbulo y recordándote una vez más, como en todos mis videos, busca de Dios. Donde quiera que te encuentres, busca de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Sin más preámbulo, comencemos con el resumen y análisis del AMA de PointPay. Cuando me encontraba realizando la traducción de todo el audio de inglés a español, PointPay publicó en su página de medio la transcripción. Por tanto, me voy a apoyar en esta transcripción y complementaré con la información que ya tengo. Así que vamos entonces primeramente a explicarle a lo que se refirió Vladimir Kara-Polsky en este AMA. Antes de entrar a las preguntas que ellos eligieron, yo estaré haciendo mención a otras de manera muy general. Quiero resaltar lo siguiente. ¿Por qué este servidor, por qué Cripto Emprendo de alguna manera promociona o apoya a PointPay? Bueno, es muy sencillo, se lo voy a resumir. Mi persona, yo soy desarrollador, aunque no estoy ejerciendo en estos momentos, conozco de código y sé perfectamente lo difícil que es construir una aplicación, construir un proyecto en cualquier lenguaje de programación. Ahora, es difícil construirlo y mucho más recibir el apoyo de inversionistas para financiar el proyecto. Y un proyecto que se basa en criptomonedas es mucho más complejo. No estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso. Por eso este servidor apoya a PointPay y busca la forma de generar confianza. Si en algún momento, y presta atención, si en algún momento este servidor ve que realmente se puede convertir scam este proyecto, no voy a dudar tampoco en anunciarlo. Pero con este AMA se aclara más el panorama de lo que está sucediendo y por qué los cambios. Los cambios son necesarios y en el caso de PointPay lo requería. Vladimir es un desarrollador, forma parte del equipo de PointPay y ha sido el elegido para sacar adelante este proyecto. Conoce muy bien acerca de este tipo de proyectos, tiene las condiciones y tiene la actitud para seguir adelante con este proyecto. Y lo más importante, cuenta con el apoyo de la junta directiva y accionistas y socios de PointPay. Vamos entonces a revisar las preguntas que ellos colocaron acá y en la medida que este servidor lea la respuesta del CEO, Vladimir, daré mi opinión. Él comenta que PointPay comenzó con una empresa de 10 empleados
Recaudar tanto dinero para un proyecto ICO es un trabajo difícil. Él comenta que ha trabajado con muchas empresas emergentes y nunca había visto a nadie lograr algo tan grandioso como esto. Se refiere a la ICO de PointPay. PointPay ha contratado mucha gente. Actualmente tienen 112 empleados. ¡Wow! Está escuchando bien. 112 empleados para hacer de este proyecto un proyecto grandioso. Por tanto, es una gran empresa. Ellos han intentado, sobre todas las cosas, trabajar en la escalabilidad de la plataforma. Para decirlo sin rodeo, la plataforma escrita en el 2019 no era escalable. Y aquí voy a hacer una pausa. Esto yo lo sabía. Cuando uno ya tiene una experiencia en el desarrollo de software y de acuerdo a su roadmap, a su mapa de ruta, ellos vienen colocando todas las semanas actualizaciones. Muchas de ellas están enfocadas hacia la parte técnica. Permitió ver en mí que tenían problemas y no es para menos. La mayoría de estos proyectos duran años consolidarlos. ¿Y qué significa la escalabilidad de la plataforma? Bueno, adaptarla a los cambios en el tiempo y en la medida, hacerla robusta, hacerle una plataforma segura, permitirle hacerle cambios sin que afecte la operatividad de la misma, porque no lo era. Es importante que los seguidores de este proyecto también tengan el conocimiento de esto. De acuerdo al modelo de negocio que ellos plantearon originalmente, no estaba favoreciendo a los usuarios en la usabilidad del programa. Era muy tediosa. Y siguen trabajando, siguen haciendo cambios y es lo importante. Por eso él comenta que la tecnología ha avanzado considerablemente y ellos están trabajando para establecer unos nuevos procesos comerciales y de gestión. En los últimos 4 meses se han centrado en mejorar el sistema de infraestructura y la escalabilidad de la plataforma. Por supuesto, todo ese código tienen que transformarlo, más si estaba desarrollado en PHP. Él afirma que están intentando construir una gran empresa. Esta transición lleva mucho tiempo y no es un proceso sencillo. En términos de gestión, han pasado de 10 trabajadores a más de 100, lo cual es difícil mantener una nómina con tantas personas. Aún así lo han logrado. Y en términos de desarrollo, ha aumentado también el número de personas. En resumen, están creciendo. Y si están creciendo, eso es motivo para decir en este canal que están apostando al proyecto. En otras palabras, están transformando. Y en ese camino hay muchas dificultades. Dificultades que, con todo lo que le ha sucedido, hasta la fecha en que estoy grabando este video, han logrado superar. Una de las preguntas que se le hizo a Vladimir, importante para analizar, es acerca de las licencias bancarias y criptográficas. Vladimir respondió que buscan de una forma estratégica, lo vienen haciendo, trabajar en los Estados Unidos y establecer un intercambio de PointPay separado. ¿Por qué separado? Sabemos que Estados Unidos es uno de los mercados más importantes que existe en la actualidad, pero aquí tienen que tener todo en regla. Entonces, están trabajando en esa licencia. Por el momento, tienen una licencia de transmisor de dinero en Wyoming y también han solicitado una licencia en Nueva York. En este sentido, él considera que por ahora no pueden trasladar todos los servicios allí debido a los requisitos reglamentarios. Pero refiriéndose a los términos de licencia, ya tienen una aprobación preliminar de la Autoridad Financiera de Kazajstán para recibir una licencia de tecnología financiera allí. También solicitaron una licencia BAS del proveedor de servicios activos virtuales en las Islas Caimán. Esto es importantísimo.
y están en una etapa avanzada con una licencia en Croacia. También están trabajando con otra licencia en Dominica. Así que todos los que hacen fútbol y todos los que buscan perjudicar este proyecto, si esto no es trabajar y buscar la forma de sacar este proyecto adelante, usted dirá, indudablemente que PointPay puede convertirse en el primer banco criptográfico del mundo en todo el sentido de la palabra, estando todo su ecosistema funcionando al 100%. El camino que van a recorrer es largo, pero tienen el equipo, están trabajando desde el punto de vista de desarrollo ilegal. En ello van a incorporar estrategias, aunque ellos tienen la estrategia de marketing, van a mejorarla mucho más y todo es cuestión de tiempo. Una de las cosas que resalta Vladimir es que han estado trabajando mucho en el backend del intercambio para reestructurar todos los servicios. Por eso, mientras estamos implementando, los servicios se han detenido. Esto es parte de lo que les he dicho, problemas en el código que desafortunadamente, como Vladimir lo afirma, la arquitectura original del código fue diseñada para que ellos tengan que detener los servicios al momento de hacer cambios importantes, lo cual no lo hace escalable. Y esto ha sido uno de los principales problemas que ha tenido PointPay. Esta ha sido la razón principal en términos de pérdida de tiempo, en términos de generar confianza. Y este nuevo CEO está claro, y no es nuevo que lo va a empezar a hacer, están trabajando en esto y hay avances importantes, así como él lo afirma contundentemente en el AMA. Han estado reescribiendo el comparador, es decir, el cerebro de toda su plataforma, lo cual va a permitir introducir más liquidez, nuevos pares comerciales y órdenes. Además, han rediseñado todo el intercambio, ya que parecía un poco anticuado y no era fácil de usar. No sé si se escucha la lluvia, está cayendo, como se dice en español en mi país, un palo de agua. Un verdadero torrente de agua. Seguimos. Una de las preguntas que muchos de los seguidores de PointPay se hacen con insistencia o persistencia es que los retiros demoran mucho o demoraron mucho. Él responde que ya todos han sido completados y esto fue debido a los problemas de seguridad. Tuvieron que hacer un cambio importante ya que no cuentan con el KYC y tienen que trabajar con cada transacción por separado, que no exceda una cierta cantidad manualmente. Eso es porque el sistema antiguo fue escrito de esta manera. Y él afirma que ya eso es algo temporal. Y una de las cosas que Vladimir resume es que lo sorprendió que esta plataforma no fuera pirateada. En circunstancias normales, ellos detendrían la plataforma y la construirían desde cero. Desafortunadamente, tenemos que trabajar con una plataforma e introducir nuevas funciones simultáneamente. Por tanto, existen algunos retrasos en los servicios. Esto es el verdadero reto que tiene PointPay. Transformar ese código sin afectar los servicios que actualmente ofrece PointPay es una tarea titánica. Por tanto, le deseo todo el éxito posible porque es un reto. Una de las preguntas que le hicieron a Vladimir es si habrá otros tokens en la plataforma de PointPay. Vladimir respondió rotundamente que por ahora no, hasta que logren estabilizar el backend de la plataforma. Otra pregunta: ¿qué producto del ecosistema PointPay se espera que genere la mayor cantidad de ingresos en el futuro? Por los momentos, responde Vladimir, que el intercambio es rentable, como cualquier otro servicio que ellos tienen. Pronto
presentarán una plataforma de lanzamiento de ICO. Probablemente debería tener un nombre diferente porque él cree que posee el nombre comercial de Launchpad. Sí, efectivamente así es, Vladimir, sí lo tiene. Hemos contratado a los mejores vendedores de Europa para comercializarlo. Por ahora será la parte más rentable de la plataforma. Muy buena esta noticia. Otra de las preguntas que me parece interesante es la siguiente. ¿Cuándo es la próxima gran actualización en términos de servicio que pueda afectar el precio del token? Vladimir respondió, bueno, como dije antes, presentamos la nueva plataforma, además estamos contratando a los mejores especialistas para que nuestra plataforma de lanzamiento sea la más exitosa de la historia. Aquí voy a ser claro, evadió totalmente la pregunta. Sin embargo, vamos a darle el voto de confianza. Aunque se puede escuchar no muy agradable, esta es la realidad. Ellos tienen que primero resolver el problema de la plataforma. Esta es mi opinión. Considero que todavía no lo pueden hacer hasta que logren resolver todos los detalles que tienen en su plataforma de intercambio. Sin embargo, él agrega, están trabajando también en un sistema de pago Bit2Bit que debería introducirse después de Año Nuevo. También han introducido pagos ACH y pagos SWIFT. Esto es muy importante, importantísimo. Y él afirma que es difícil conseguir este tipo de servicio, pero han estado trabajando duro en ello durante más de 2 años. Nadie lo tiene y estamos muy orgullosos de ello. Realmente, si ya cuenta con este tipo de sistema, es un avance increíble. PointPay podría convertirse, si todo su sistema, todo el ecosistema esté totalmente consolidado, no dudo que va a ser el primer banco criptográfico del mundo. Lo repito nuevamente, es un reto titánico. Sin embargo, Vladimir confía que con la obtención de las nuevas licencias y la inclusión en el mercado de las 10 principales exchanges deberían ayudar un poco al precio considerablemente. Esto es un punto a favor. Va a ser el proceso, considero que va a ser algo lento, pero sí, cómo no, sí va a ayudar. Va a ayudar. Un miembro de la comunidad le pregunta, ¿planean agregar liquidez a Uniswap? Vladimir responde, debido a que están solicitando criptomonedas para licencia, no pueden agregar liquidez oficialmente a Uniswap, ya que eso clasificaría a PXP como un valor. Y recuerden que PXP no tiene características de valor y ellos se están cuidando mucho de esto. Pasemos a otra pregunta. Miriam le pregunta a Vladimir, ¿podemos ver algunos de los intercambios de primer nivel a finales de este año? Vladimir quería contar esta historia, dar esta gran noticia, pero desafortunadamente no lo pueden hacer. Ellos tienen un intercambio importante en proceso en uno de los exchanges más importantes del momento, pero aún no lo pueden anunciar, ya que han firmado un acuerdo de confidencialidad. Vamos a resumir, vamos a finalizar. Ya he hecho prácticamente todo el análisis de lo que considero bajo mi experiencia y visión de proyectos tecnológicos, de los cuales tengo algo de experiencia, puedo dar mis opiniones al respecto. Pero voy a seleccionar otras preguntas para finalizar, dentro de las que tienen ellos en su página de Medium. Matt le pregunta a Vladimir, ¿existe alguna restricción monetaria impuesta por la junta directiva que pueda retrasar la cotización? Sé que Audrey se refirió a esto, Audrey, el CEO anterior. Vladimir, no, absolutamente no, eso no es cierto. La junta directiva está interesada en el éxito de este proyecto. Se ha aprobado cualquier monitor, solo tiene que tener un razonamiento financiero para ello. Los listados son de interés para la empresa.
Ya saben, la mayoría de las 10 principales intercambios tienen tarifa de cotización extraordinariamente alta. Todavía estamos dispuestos a pagarle. Si algún costo tiene alguna justificación razonable, la junta directiva lo aprobará. Otra de las preguntas interesantes fue la que realizó Frank Bush. Él pregunta, quiero saber por qué no podemos deshacer los tokens si estamos apostando, es decir, si están haciendo staking. Vladimir responde, bueno, ya sabes, así es como funciona en el banco. Si pones tu dinero por un tiempo fijo y decides sacarlo antes, no vas a recuperar ningún dinero. Leí que todavía es posible en otras cadenas de bloques y vamos a explorar esta oportunidad en breve, pero ahora mismo estamos siguiendo este modelo de negocio. Y una de las preguntas que todos nos hacemos, ¿cuánto tardaría en volver el precio previo a la cotización? Lo único que podemos hacer es quemar nuestras fichas, nuestros tokens, dice Vladimir. De lo contrario, PXP se clasificará como un valor. Y si eso sucede, nuestras posibilidades de aparecer en diferentes intercambios son bastante limitadas. La SEC, Security Exchange Commission, la Comisión de Seguridad de la Exchange, publicará algo que dirá que somos un valor, lo que significaría que no podemos aplicar a prácticamente ningún lugar. Les recuerdo que todas estas preguntas estoy seleccionando las más importantes. Toda esta información lo tienen ustedes en la página de Medium de PointPay. Bueno, finalmente Vladimir agradece a todas aquellas personas que participaron en el AMA y espero que lo hayan disfrutado, fueron sus palabras, y promete hacer todo lo posible para que PointPay vuelva a ser grandioso. Trabajará incansablemente y agradece el apoyo de toda la comunidad. Bueno, espero que le haya gustado el video. Recuerde suscribirse a este canal, darle like, activar la campanita y muy importante que usted pueda comentar. Estaremos creando más contenido especializado acerca de PointPay y otros proyectos que estamos revisando en este momento. Recuerde darle like y compartir este video. Nos vemos en el próximo con el favor de Dios. Chao, bye.